Mi nombre es Patricia Matus de la Parra, les hablo desde Santiago de Chile. Soy periodista, radialista y máster en medios, comunicación y cultura. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio. La relación de los niños y las niñas con la radio es a veces una incógnita. ¿Escuchan radio las nuevas generaciones? ¿Les gusta hacerla? En esto, quizás radica la forma en que podemos imaginar el futuro del medio. Patricia Matus es especialista en comunicación radiofónica y sobre todo en el uso de la radio con fines sociales, más particularmente con niños, niñas y adolescentes. He trabajado en diferentes iniciativas desde que salí de la universidad como 2011, 2010, 2011, principalmente vinculado a la cultura, al rescate de la memoria y este lado de radio que para mí es muy fundamental de promover los derechos en sectores que han sido vulnerados, históricamente vulnerados, no solamente en temas de radio con niños y niñas, sino que también he trabajado en el área de salud mental, con abuelos, con abuelas, que hicimos ahí un trabajo con el Raúl Rodríguez, con el Quique Ortega. Entonces ha sido una línea fundamental la radio desde que tengo 15 años más o menos que hago radio de mi pueblo en Rengo hasta ahora, y me ha permitido ahondar en el tema comunitario y en la promoción de derechos. Es que la radio tiene características ideales para ejercer estos roles. Dentro de las diversas herramientas comunicacionales, la radio transforma y la radio permite escuchar al otro. Yo creo que si bien los medios de comunicación o como uno hace comunicación siempre quieres llegar a otro, en la radio tienes el momento de encuentro, principalmente cuando uno hace formación en radio o utilizando la radio para fortalecer procesos de derechos humanos, tienes que escuchar al otro, tienes que sentir los tiempos del otro, tienes que desarrollar discursos sobre lo que a ti te interesa. Entonces, yo siento que la radio facilita mucho esos procesos en los sectores más vulnerados por la sociedad y sobre todo en Chile, donde no contamos con una ley fuerte en relación a medios de comunicación, o muchísimo más difícil en el área de los medios comunitarios. Entonces, cuando me ha tocado trabajar en territorio, veo que las personas agradecen el hecho de tener un micrófono y poder decir lo que sienten o lo que piensan de la sociedad en la que están y poder estar con un otro. Y yo he visto en los procesos como eso finalmente transforma a estas comunidades, transforma a las personas que lo hacen. Estos usos que tiene la radio exceden la transmisión o publicación y ya funcionan desde el momento mismo en que las personas se ponen a hacerla. Pensar en torno a la pregunta, que yo creo que eso fortalece el pensamiento crítico. Yo no solamente necesito organizar mi pensamiento, sino necesito preguntarle a un otro, intervenir al otro y pensar qué podría ser interesante. Entonces, esa relación con la pregunta creo que desarrolla un lado creativo y de pensamiento crítico súper enriquecedor para estas comunidades. ¿Por qué el 11 de septiembre es relevante para este país? Pero fue la primera. No, eso no, es que estaba hablando justo de eso hoy día en el colegio, pero ya no. ¿Qué pasa en El 11 de septiembre fue el golpe de Estado. Yo creo que protestan o pueden haber marchas o cosas así por el hecho de que en muchas familias gente la mataron y los cuerpos no lo encontraron, y es una forma de, como decían, expresarse por quizás la rabia de que perdían sus familias y no eran culpables y durante la dictadura y ni siquiera se pudieron encontrar los cuerpos. En tu cuerpo El 11 de septiembre, más que nada yo creo que porque quedan embarrados, porque ellos quieren expresarse de alguna manera para que expresarse. Entonces, como no lo escuchan, tienen que llamar la atención con algo, manifestar la rabia que tienen por el golpe de Estado. Este tipo de formación en radio en las comunidades tiene mucho del taller, ¿cierto? Como del taller clásico de ir, instalarse, poner los equipos, generar una conversación que no necesariamente va a ser publicada,
y que puede quedarles a ellos, hay una devuelta en ese mismo momento, un proceso de escucha, y yo creo que ese proceso ya es muy enriquecedor. La de niños, niñas y adolescentes es una población que sin duda nos interesa a la hora de pensar el futuro del medio. Patricia Matus nos cuenta sobre la última de las experiencias que tuvo al respecto, en la isla de Chiloé. Bueno, la última, que es Radio Ballena, creo que explica y da cuenta bien de este proceso de cómo finalmente la práctica de la radio que te lleva a promover los derechos humanos de un sector rápidamente se puede ir transformando en un proyecto comunicacional que se abre a más radioescuchas y que aporta a una comunidad más grande. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio Ballena en nuestro especial de entrevistas exclusivas. Mi nombre es Julián y esta tarde nos encontramos con Meme. Hola. Carlos. Hola. Pablo. Hola. Y Amelia, que está en otra pantalla. ¿Cuánto más? Radio Ballena, yo postulé un proyecto a SECREA de Castro, que son unos SECREAs de Centros de Creación Artística del Ministerio de las Culturas en la isla de Chiloé. Y la idea ahí era, como siempre, llegar e instalar y comenzar un proyecto de radio, pero como siempre uno nunca sabe hasta dónde, qué techo va a alcanzar. Y esto se fue transformando rápidamente y también a raíz de la pandemia en un proyecto comunicacional que se transmitía vía streaming y que finalmente es más un centro de producción radiofónica que una radio como tal, porque no hay una antena instalada, no hay un streaming permanente donde se esté dando unos programas con una parrilla específica, sino que nosotros funcionábamos en torno a la práctica de la radio y en generar productos o programas de radio que luego pudiesen ser transmitidos por el Facebook Live. Hoy estamos felices de contar con la presencia de Elicura Chihuahua Nahuelpan, quien pertenece a la etnia mapuche y ha recibido el Premio Nacional de Literatura 2020. ¿Cómo estás, querido Elicura? Hola, ¿cómo estás? La radio les permite a niños y niñas expresarse, vincularse con otros y otras y escuchar. Sus intereses e inquietudes son diferentes a las de los adultos y tienen derecho a ejercerlas. Porque finalmente a ellos les puede interesar más cuál es tu animal favorito. Estoy hablando, no sé, de niños de 5 años a 15 más o menos que estaban en el proyecto. Las preguntas son otras, los discursos son otros, los intereses son otros, y eso conecta con los entrevistados, yo siento, en un lugar más emotivo, en un lugar más de poder averiguar qué es lo que les apasiona, como que los niños y niñas tienen en ese sentido otra pauta distinta a la que tenemos los adultos. Mamá, ¿Qué querí? ¿dónde están mis derechos? Los derechos de los niños y las niñas se escuchan y se respetan en Radio MR, una radio inclusiva. Para todos y todas. Causa emoción porque estamos en un país donde no tienen ese derecho, o sea, donde no están validados como sujetos de derecho para poder ejercer la libertad de expresión o para ser considerados sujetos políticos o que puedan tener una mirada que aporte a la construcción del país, sino que son invisibilizados. Entonces ya verlos era como, para todos era como qué bonito, pero detrás de ese bonito hay un gesto político también, que es posicionarlos y empoderarlos y dar cuenta que los niños y niñas, en este caso en Chile, tenían algo que decir y que su opinión es relevante para construir los procesos sociales en un país donde ellos son casi el 25% de la población y están totalmente invisibilizados. Y esto lo han hecho en la ciudad de Castro, en la isla sureña de Chiloé. ¿Cómo es ese entorno? Esto está en el sur de Chile. Mucha agua, muchas ballenas, además, de ahí el nombre. Y donde partimos esa experiencia fue en una ballena gigante que está en Castro, que es como de madera, donde se instaló el SECREA. Y eso también fue lo bonito de hacer esa experiencia en una isla, porque además de las dificultades que ya tienen los niños y niñas para poder validar su derecho a la expresión, se sumaba este límite de la frontera
como de que ya les cuesta a ellos imaginarse fuera de la isla, para estudiar, para desarrollarse. Entonces, con este proyecto ellos lograron traspasar también esas fronteras, como ver lo que pasaba en el resto de Chile, tener invitados de otros países. Creo que en ese sentido también fue muy bonito, y lo que allá se escucha es agua, es silencio, es bosque. En un bosque oscuro y tenebroso, 2 hermanas acampando con su madre, cuando de repente... ¿Escuchaste eso? No, no escuché nada. ¡Mamá! Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Escuchemos al tutué. Hija, no crean en esas cosas, son viejas historias de la isla. Vayan a dormir. Vengan, yo las recibiré con mucho gusto. Entonces, ¿la radio seguirá siendo útil y teniendo presencia entre niños y niñas? Mientras haya una voz y un micrófono y algo que decir, yo creo que eso no se va a perder, pese a que se transmita se acompañe de la cámara, se acompañe de los procesos digitales. Porque yo siento que, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, se valora mucho la posibilidad de poder hablar, de que tú le pases un micrófono, de tener como el símbolo de, mira, aquí tienes tu micrófono, habla y di lo que a ti te importa. Les genera una transformación muy relevante. Y creo que es relevante de repensar la radio en términos de experimentación y de intervención social y de trabajo territorial más allá del medio, sino como una manera de potenciar estos discursos y de promover los derechos humanos en general. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio. Día Mundial de la Radio.org. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Encontranos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.